¿Clase bíblica o recitación de un credo? Este es el título que doy a esta lección en la noche de hoy. Clase bíblica o recitación de un credo. Y este estudio, mis amados hermanos y oyentes, lo realizo, lo he realizado con base en preguntas que me han hecho. Si bien ustedes sabrán que a veces aquí a nuestros estudios de los viernes se conectan hermanos en Cristo de otras partes y a veces me hacen preguntas, algunos, pocos me hacen preguntas. Y por las redes sociales eh, se ha difundido algunas enseñanzas y también me han consultado sobre este asunto. En realidad son pocos los hermanos que me han preguntado. ¿Por qué cuando yo termino una clase bíblica doy tanto tiempo a preguntas y respuestas, preguntas y comentarios? Me han dicho, es que casi ninguno hace eso. Una hora contestando preguntas, oyendo comentarios. Eso casi no se hace en las clases bíblicas. Y eso me motivó a preparar esta lección. ¿Qué quieres tú? ¿Una clase bíblica o la recitación de un credo? ¿Cuál de las dos cosas eliges? Mostrar la diferencia entre una clase bíblica abierta al diálogo, al pensamiento crítico y al crecimiento espiritual frente a un formato de enseñanza doctrinal autoritario que solo busca la adhesión sin discernimiento de los que oyen. Eso marca una gran diferencia. Ahora, la pregunta crucial, si entendemos la diferencia entre una clase bíblica y la recitación de un credo, la pregunta crucial que vendría después sería esta, y es la que van a ver en pantalla. ¿Quieres ser discípulo de Cristo o esclavo religioso? ¿Cuál de las dos eliges? Hagámonos preguntas, mis amados hermanos y oyentes. ¿Qué pasaría? Preguntas hipotéticas que pueden sonar absurdas para muchos, sobre todo con el conocimiento que ya tenemos, pero la voy a hacer solo para meditación. ¿Qué pasaría si nuestro Señor Jesucristo se apareciera en una de nuestras clases bíblicas? ¿O el apóstol Pablo? ¿Le permitiríamos a ellos hacer preguntas? ¿Les censuraríamos en caso de que cuando hicieran un comentario o hablaran, su comentario fuera incómodo o fuese en contra de lo expuesto? ¿O los mandaríamos a callar por salirse del manual o el credo o la doctrina que solemos llamar doctrina oficial de la iglesia? Esto marca una gran diferencia. En Juan capítulo 5, versículo 39, nuestro Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa palabra escudriñar no se refiere meramente a una lectura superficial de las escrituras, sino que requiere una excavación profunda de las palabras de Cristo, de las palabras de Dios registradas y compiladas en lo que llamamos la Biblia. Entonces, esto es importante. Es importante saber diferenciar en qué es lo que hemos determinado hacer los días que hemos separado para lo que llamamos clase bíblica.
¿Qué pensamos hacer en ese espacio de tiempo donde la oración, el cántico, la exposición del tema y la oración final ocupan solamente una hora de nuestro tiempo? ¿Qué es lo que verdaderamente pensamos hacer en ese lapso de tiempo? Porque hay una gran diferencia entre hacer una recitación de un credo o dogma, lo cual consiste en que un expositor habla y los demás tienen que creer ciegamente lo que se dijo sin contradecir lo que se afirma, lo que se enseña, sin cuestionar, sin examinar. Eso es la recitación de un credo versus una clase bíblica, que es una cosa diferente. Aquellos que están en contra de que durante una clase bíblica se haga al final preguntas, intervenciones, comentarios e incluso declaraciones que contradigan lo expuesto y que están totalmente en contra de esa manera de enseñar, realmente no están llevando a cabo una clase bíblica, están haciendo una recitación de un credo, donde no quieren que nada se les cuestione, no quieren contestar preguntas incómodas, no quieren afrontar las porciones difíciles del tema que se expone. Eso no es una clase bíblica. Una clase bíblica debe ser un espacio donde se enseña la escritura y donde se abordan las dudas de los oyentes. Cuando esto no ocurre y lo que hay es una recitación de un credo, de una enseñanza, de una interpretación peculiar, donde se espera que todos los oyentes simplemente digan amén, creo eso, y no pongan en tela de juicio, no reexaminen lo expuesto, eso es una recitación de un credo. Y eso no hace que las personas se vuelvan discípulos de Cristo. Eso hace es que las personas se vuelvan esclavos religiosos de un sistema doctrinal, de un sistema religioso. ¿Quieres ser discípulo de Cristo o esclavo religioso? El apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No nos hagamos esclavos. Y para lograr esto, ¿qué es lo debido? Pues que manifestemos nuestras dudas, inquietudes, cosas que no comprendemos durante la lección, en la enseñanza, y que preguntemos abiertamente sin temor a ser juzgados, criticados o señalados de lo que muchos suelen tildar y etiquetar. Es importante que la iglesia tenga espacio para el estudio bíblico adecuado y correcto para la formación de discípulos y no unas declaraciones de fe o recitaciones de credo para la formación de esclavos religiosos. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, noten, y yo quiero que noten aquí, que los mandamientos no se trata meramente de obedecerlos de manera externa, que la Biblia dice y uno obedece y ya. Aquí el texto habla de los mandamientos siendo guardados dentro. Esto implica más que una mera obediencia externa. Esto implica una obediencia a los mandatos de Dios que parten de la premisa de que los comprendemos, los entendemos, están dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, hacen
parte de nuestro discernimiento y como comprendemos que esos mandamientos son buenos, correctos, indispensables, entonces los obedecemos. De eso se trata la vida en Cristo, de eso se trata ser hijo de Dios, de eso se trata ser discípulo de Cristo. Y sigue diciendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Dos cosas esenciales para una clase bíblica. Sabiduría. No seguimos una religión meramente por seguirla. Cuando uno sigue una causa sin conocerla, eso se llama fanatismo. En la iglesia no debe haber fanáticos. Fanático, como lo define la Real Academia de la Lengua, es alguien que sigue una causa sin conocerla. Pero no somos fanáticos. O sea, oímos, creemos y obedecemos porque entendemos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. La prudencia es la capacidad de poder refrenarnos, de andar despacio ante muchas cosas y no actuar apresuradamente. Eso es la prudencia. Y esto debe aplicar cuando alguien nos da una clase bíblica. Debemos escuchar con qué, con sabiduría, pero también con prudencia. Y esa prudencia demanda no tragar entero lo que se expone, sino ponerlo a prueba y hacer un examen de lo que se dice. El verso 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Clamar a la inteligencia es pedirle a Dios que nos dé discernimiento, inteligencia. Eso requiere andar despacio. Eso requiere ir con cautela cuando se nos da la enseñanza. Esa es la voluntad de Dios. Eso es una clase bíblica, algo muy diferente a la recitación de un credo. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hablando aquí de las personas que en aquel tiempo buscaban joyas, tesoros y tenían ciertos métodos de búsqueda y eran muy meticulosos al escarbar la tierra, las minas, el mar, escudriñar como a tesoros, pero la sabiduría y la palabra de Dios. Eso es una clase bíblica, algo muy diferente a declarar algo y que los demás obligatoriamente tengan que creer. Por eso, este servidor considera que una clase bíblica requiere una participación de la audiencia en donde con libertad hagan sus preguntas, sus comentarios, manifiesten sus dudas e incluso sus inconformidades con lo expuesto, porque eso será lo único que abrirá el camino para un correcto entendimiento de la voluntad de Dios y una práctica íntegra de la enseñanza del Señor revelada en su palabra. Ahora, miren, ¿qué pasa si hacemos todo esto que dice Proverbios 2? Dice el verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová. De lo contrario, no vamos a entender mucho que digamos eso. Y hallarás el conocimiento de Dios. Hay una gran diferencia, mis amados hermanos, entre lo que es exponer una clase bíblica y lo que comúnmente hace el mundo religioso, que es la recitación de un credo. La clase bíblica es un espacio de exploración, crecimiento y diálogo. En cambio, la recitación de un credo es una imposición doctrinal sin margen para pensar ni cuestionar lo que se expone. En eso no hay libertad. En eso hay esclavitud religiosa. Ahora imagínate si lo que se recitó está equivocado, es errado. Imagínate. Entonces, hay que hacernos la pregunta, ¿quieres ser discípulo de Cristo o esclavo religioso? Bueno, eso depende, el responder esto dependerá mucho
de qué es lo que estamos recibiendo, una clase bíblica o la recitación de un credo. Hablemos de este asunto porque a veces es importante mirar el pasado, mirar la historia. El cristianismo tiene en este mundo 2000 años de existencia y yo creo que la historia ha dejado mucho que decir. Es importante mirar hacia atrás para no repetir los mismos errores hacia el futuro. Y hablemos de esta cuestión, el problema de los credos. Bueno, los credos son declaraciones de fe. Es cuando un grupo religioso dice, creemos, doctrinalmente interpretamos y creemos así. Punto número uno, Jesús es Dios, un ejemplo. Punto número dos, el Espíritu Santo también es Dios y es una persona. Punto número tres, la iglesia nuestra hace esto o aquello, etcétera, etcétera, y van justificando esas declaraciones de fe con textos de la Biblia. Eso es un credo. A veces los hombres cuando hacen esas declaraciones de fe, en la mayoría de los casos, suelen equivocarse porque hacen una declaración partiendo de un error de interpretación de las escrituras. Ahora, luego de que se decreta eso, se hace la declaración de fe, el credo es cuando ya se decreta que quien no lo acepte, quien no crea esa declaración de fe, entonces debe ser cortado de la comunión de ese grupo religioso. Eso, en otras palabras, mis amados hermanos y oyentes, es el sectarismo que tanto combatimos. Y vamos a hablar a la luz de la historia del problema de los credos. El primer concilio de Nicea, que se llevó a cabo en el año 325 después de Cristo, fue un concilio convocado por el emperador Constantino y el objetivo de este concilio era resolver un problema doctrinal. La doctrina arriana de Arrio se había expandido por todo el mundo greco-romano. Estaba tomando mucha popularidad. Esta doctrina dice que Jesús no es Dios, sino un ser creado. Eso ya ocurría desde el siglo segundo después de Cristo. Pero en el año 325, el emperador Constantino convoca a varios líderes de las iglesias del mundo greco-romano que habían en ese entonces para resolver esa cuestión doctrinal. Resultado, nace el primer borrador, lo llamo así, borrador del credo niceno, con un fuerte énfasis en la divinidad de Cristo. Luego vino otro concilio que fue el de Constantinopla en el 381 después de Cristo y allí se confirmó y se expandió el credo de Nicea y se añadió a esa reforma de ese credo una sección que habla del Espíritu Santo y otros asuntos de la fe cristiana. Yo les quiero citar a ustedes el credo resultante. Obsérvenlo ahí. Es el típico que los que estuvimos en el catolicismo romano tiempo atrás nos aprendimos, ¿no? Que hasta en los colegios, en las escuelas nos hacían aprender de memoria. O cuando fuimos católicos, los que fuimos católicos nos decían en la catequesis: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bueno, cuando se promulgó este credo, esta declaración de fe,
una de las primeras en la historia del cristianismo. Esto se hizo con un fin, el que no se amoldara, el que dudara o cuestionara esta declaración de fe, este credo, no sería contado como parte de la iglesia cristiana o de la iglesia católica. El término católico, tengamos entendido, se refiere a la iglesia universal. Prácticamente era excomulgada la persona, cortada de la comunión, quien no aceptara esta declaración de fe o credo. Bueno, yo estoy en armonía, este servidor que les habla está en armonía con la mayor parte de lo que se dice acá. Pero hay un punto que quiero resaltar, y es cuando dice que después de que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, que dice, descendió a los infiernos. Cuando uno mira la Biblia, uno se da cuenta que Jesús no fue al lugar de condenación que llamamos infierno, al lago de fuego, la muerte segunda que describe el libro de Apocalipsis. Allá no fue el alma de Cristo, su alma fue al Hades. Eso es lo que dice la Escritura, pero no dice esto, que descendió a los infiernos. Ahora, imagínense, en el año 325 y de ahí en adelante hasta el 381, se hace esta declaración de fe que aparentemente tiene mucha base en lo que dicen las escrituras y luego se declara que los que estén en contra de esta declaración de fe, pues no son contados como cristianos, o sea, son cortados de la comunión. Bueno, pero, y si este punto de ese credo, de esa declaración de fe, estaba errada, ¿qué? Ahí es donde la fidelidad hacia Dios prima por lo que las mayorías enseñen o crean. Esto es un vivo ejemplo, mis amados hermanos, de que las declaraciones de fe o la imposición de las interpretaciones sobre temas doctrinales de manera obligatoria, donde se viene la censura contra los que discrepen, no es el camino que Cristo ha trazado. Ese es el problema de los credos. El problema es donde esa declaración esté errada, contenga eh, equivocaciones a lo que dice la escritura, aunque creamos que estamos muy bien en lo que se enseña, se declara, estamos en la obligación de examinarlo todo nuevamente, de reinvestigar, de profundizar más y más. Entonces, hacer declaraciones de fe o credos es una cuestión muy apresurada, imprudente. Y nosotros, hoy día, la Iglesia del Señor en el siglo XXI, estamos diciendo que, por ejemplo, nosotros en San Antonio, que los martes tenemos clase bíblica, que los viernes tenemos clase bíblica, que los jueves las damas tienen una clase bíblica, que el domingo en la primer parte lo que ocurre es una clase bíblica. Bueno, si es clase bíblica, es para tener una abierta participación, sin miedo a cuestionar lo que se enseña, sin miedo a indagar, a manifestar las dudas que hayan y tratar de resolverlas de la mejor manera posible. Y tanto el que predica como los que oyen deben tener un corazón abierto a la posibilidad de estar equivocados y de que la tarea es reinvestigar, reexaminar. Pero generalmente suelen ocurrir dos problemas. El que predica o enseña se cierra en su corazón y no acepta que lo que se opine o se pregunte esté en contra de lo que él dijo. Ahí el endurecimiento ocurre por parte del que predica. Y ahí el que predica ya no está dando clase bíblica, está recitando un credo. Pero el otro problema es cuando el expositor enseña, pero el grupo se cierra y no acepta que se sondee, que se examine lo que se ha enseñado.
Ahí tampoco está ocurriendo una clase bíblica. Ahí lo que ocurre es que quieren mantener un credo, una declaración de fe que se le considera infalible, pero que no ha sido expuesta a reexaminación, reinvestigación de lo que se ha dicho. Hubo más confesiones de fe dentro del mundo católico romano. Hablemos también de las confesiones de fe dentro del mundo protestante. La confesión de Augsburgo, 1530, la hace el luteranismo, los luteranos. Una de las frases, bueno, es un documento extenso, pero una de las frases más populares de esta confesión de fe o credo religioso es esta: somos justificados gratuitamente por la fe. ¿Cuándo? Cuando creemos que somos recibidos en gracia. No, yo sí creo lo que la Biblia dice, que somos justificados gratuitamente por la fe, pero que eso ocurra solamente cuando se cree. ¿Qué hacer con el arrepentimiento? ¿Qué hacer con el bautismo? ¿Qué ocurre con estos dos elementos? Porque esta declaración de fe ha dado lugar a la doctrina de la salvación por la fe sola, pero es una declaración que el luteranismo hizo y donde se establece que el que contradiga esa declaración de fe es cortado de la comunión dentro de ese grupo religioso. Esta confesión de fe fue presentada ante Carlos V, el rey, como resumen de la fe reformada y sigue siendo hasta el son de hoy la base doctrinal de las iglesias luteranas. Entonces, si usted quiere ser luterano, tiene que aceptar esta declaración de fe y si no, te expulsan de allí, como hacían con los primeros cristianos, los expulsaban de la sinagoga. Dice Juan que muchos de los judíos y rabinos creyeron en Jesús, pero no lo confesaron por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Juan capítulo 12. Otra confesión de fe muy conocida en el mundo protestante, la de Westminster, 1646. Esto fue dentro del presbiterianismo. Bueno, es un documento extenso, son como 33 capítulos que detallan la teología, gobierno, adoración y ética de este grupo religioso. Pero interesante es esta frase popular de esa declaración de fe o credo. Dice, a quienes Dios ha predestinado para vida, Él los ha elegido, los demás los ha dejado en su pecado. Habla de la doctrina de la predestinación. Y dentro de este grupo se establece que Dios desde antes de la fundación del mundo ya eligió quienes se salvan y quienes se pierden, anulando entonces la elección libre del ser humano de obedecer y de creer. El libre albedrío se anula y por supuesto el sacrificio de Cristo en la cruz queda siendo un evento sin importancia, porque en realidad eso no fue lo que salvó al mundo, sino la elección de Dios hecha antes de la fundación del mundo. Entonces, esta doctrina tiene serios líos, esta declaración de fe tiene serios líos con lo que dicen las escrituras. Pero si una persona quiere ser presbiteriana, entonces no puede contradecir estas declaraciones de fe. Aún hoy es obligatoria esta declaración en muchos seminarios y ordenaciones presbiterianas. Entonces, vean el problema de los credos. Otra declaración de fe o credo dentro del mundo protestante. Fundamentos de la fe. La iglesia, la famosa Iglesia de Dios en Cleveland en 1948, o sea, la raíz de las iglesias pentecostales. Ellos tienen un credo, una declaración de fe. Dentro de sus documentos se dice lo siguiente, miren la frase clave dentro de este credo. El bautismo en el Espíritu Santo es subsecuente a la conversión, o sea, viene inmediatamente después de que una persona se convierte. Y la evidencia inicial es hablar en otras lenguas. Imagínense, para ellos, quien no tenga el bautismo en el Espíritu Santo y no hable en lenguas, no es completamente salvo porque dicen, no está sellado.
y dudan de la conversión de la persona. Ahora, esta declaración es un credo obligatorio para los que quieran ser pentecostales. Entonces, este ha sido el lío con el problema de los credos a lo largo de la historia, mis hermanos, ha traído estas consecuencias. Los testigos de Jehová en su manual de doctrinas y libros y enseñanzas, hay una frase clave, que hoy día la evitan, pero en sus obras antiguas o iniciales fue muy popular. Y los miembros de esta secta creen que solo la organización de Jehová, o sea, la Watchtower, o la Torre del Vigía, los que los lideran a ellos, solo la organización de Jehová puede interpretar correctamente la Biblia. Imagínense, o sea, con esa declaración están condenando a todos los grupos que no usen el nombre Jehová, comenzando porque es muy posible que el nombre Jehová haya sido, hubiese tenido su origen por allá en el siglo VI después de Cristo y que el término original haya sido Yahvé. Y entonces todos los que no acepten su autoridad central, la Watchtower, no son cristianos. Excluyen a los que piensen diferente y prohíben el debate interno. Incluso esta organización es así de rígida. ¿Cómo ven ustedes, mis amados hermanos, ese problema de los credos? Bueno, alguno dirá hoy día, algún creyente dirá, no, pero nosotros no tenemos ese lío. Nosotros no estamos en ese error. Gracias a Dios estoy en la iglesia verdadera y no tenemos ese error porque nosotros sí tenemos la sana doctrina. Bueno, vamos despacio. Hay que hacernos muchas preguntas al respecto. Cuando decimos, por ejemplo, nosotros sí tenemos la sana doctrina, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque muchos lo que tienen en mente es lo que otros han enseñado y han declarado que eso es la sana doctrina, pero no han cuestionado esa enseñanza, no la han reexaminado, no la han indagado, no han mirado y estudiado disciplinadamente a la luz de las escrituras si verdaderamente es sana doctrina. Entonces, ¿qué diferencia habría con los que han hecho declaraciones de fe y credos? Mis hermanos, esto lo digo para que pensemos en la siguiente pregunta que aparece en pantalla. ¿Podemos llegar a caer en el mismo error? Una situación similar, y es cierto, hermanos, una situación similar se viene presentando en muchos creyentes en la actualidad. Y es que cuando alguien expone algún tema desde una perspectiva o enfoque diferente, ya sea porque ese expositor discrepa directamente con lo que popularmente se haya enseñado o porque ha profundizado más y está aclarando muchas cosas que muchos hermanos no habían entendido por años. Entonces, muchos suelen arguir lo siguiente. Observen la reacción que está ocurriendo entre los creyentes actualmente cuando eso ocurre en una exposición o en una clase bíblica. Esto es muy común. Cuando se discrepa o lo que se dice es algo diferente, marca una diferencia en algún punto, de una vez empiezan algunos a decir, eso no fue lo que enseñó el hermano Mengano. Miren a la autoridad a la que están apelando, no a las escrituras, sino al hermano Mengano o al hermano Perencejo. Otros, eso no es lo que la mayoría nos han enseñado. Bueno, están apelando a las mayorías. Recuerdan que el credo niceno tuvo el favor de las mayorías en su momento. Otros dicen, el hermano que tiene muchos años en la iglesia no enseñó así, por eso lo que tú dices tiene que estar equivocado. ¿Cómo crees que se va a equivocar ese hermano que tiene muchos años? No, el equivocado eres tú que tienes menos años en la iglesia. ¿A qué se está apelando aquí?
¿Autoridad bíblica? ¿Es eso lo que estamos indagando, investigando? Otros dicen, no, pero es que la mayoría de las iglesias no enseñan así. Yo he escuchado a muchos decir, sobre todo muchos que viven en el exterior, aquí en Norteamérica, la mayoría de las iglesias pensamos distinto. Bueno, esa es la autoridad. Mis hermanos, esas formas de apelar a que no se está de acuerdo con la enseñanza tienen un punto en común. Ninguno apela a la autoridad de la Biblia, sino a una autoridad humana. Muchos cuando hablan así piensan que están hablando lo que dice la Biblia, pero en realidad su apelación se basa en tener armonía y defender la interpretación personal de un hombre y no promueve un estudio bíblico serio y objetivo, sino que se busca es justificar un dogma usando, eso sí, la Biblia como sustento. Hay mucha diferencia entre estudiar la Biblia para entender un asunto y usar la Biblia para defender un prejuicio. Son dos cosas diferentes. Podemos caer en el error de decir de labios para afuera, es que somos autónomos, somos independientes. Nuestro credo o manual o declaración de fe es únicamente la Biblia y el famoso lema, hablamos donde la Biblia habla, callamos donde ella calla. Podemos decirlo de labios para afuera. Sin embargo, si lo que estamos defendiendo no lo reexaminamos, no lo cuestionamos, no lo indagamos para ver si la enseñanza es genuina, verídica, cierta, correcta y sobre todo, si nos da miedo hacer ese ejercicio, porque es que nos van a criticar, nos van a condenar, a juzgar, a excluir. Entonces no somos tan independientes como pensamos y afirmamos. Y nuestro manual no es tan bíblico como sugerimos. Podemos llegar a caer en el error de tener una dependencia doctrinal invisible. A diferencia de la Iglesia Católica Romana y de los movimientos protestantes que han hecho sus declaraciones de fe o credos, podemos llegar a caer en el error de ellos, pero solo con una diferencia, que la dependencia doctrinal es invisible. ¿Por qué? Porque no hay estipulado un credo o una declaración de fe formal, enlistado, pero sí puede estar en la mente de muchos. Y eso sería equivalente a un prejuicio doctrinal. Podemos llegar a caer en el error de tener una dependencia doctrinal invisible. Mientras muchas denominaciones hacen visibles sus dogmas en sus sitios web, en sus manuales, hacen visibles sus credos, sus declaraciones de fe, nosotros, aunque declaremos independencia doctrinal y como regla solamente la Biblia, en el terreno de la práctica y de la vivencia, podemos llegar a mostrar que estamos es dependiendo de interpretaciones heredadas de otros y que necesitamos para poder formarnos el respaldo social de nuestra comunidad para encajar con todos. Esa actitud, mis amados hermanos y oyentes, nos aleja de tener estudios bíblicos serios. El miedo a ser criticados, excluidos o etiquetados como liberales, libertinos, desviados, herejes, revela que valoramos más la aprobación del ser humano que de la verdad misma de las escrituras. Mi hermano, mi hermana, persona que me escucha, tú tienes el deber de estudiar por ti mismo. Es tu responsabilidad. Basta ya de echarle culpa a los expositores, a los predicadores. Nosotros también estamos en formación y lo que recibimos, lo que investigamos, lo que aprendemos, eso exponemos.
con el riesgo de llegar a estar equivocados. Por eso es tu responsabilidad, tu deber investigar por tu propia cuenta lo que se enseña. Y eso te hará convertir en qué? En un discípulo de Cristo y te librará de ser un esclavo religioso. Y si así es la metodología, eso será una clase bíblica, a diferencia de la recitación de un credo. Muchos creyentes, para muchos creyentes hoy día, la vara de medir lastimosamente ya no es la Biblia, sino las enseñanzas de ciertos expositores renombrados. Esos son síntomas de que no estamos dando lugar a estudiar las escrituras con objetividad, sino que estamos pasando de recitar credos y dogmas como si fueran verdades bíblicas absolutas. Clase bíblica debe ser un espacio para estudiar las escrituras con objetividad, imparcialidad. Es algo difícil de lograr para muchos, pero debemos esforzarnos por hacerlo. Si a la final lo que reexaminamos resulta siendo lo mismo que ya habíamos aprendido, gloria a Dios. Amén, porque nos afianzamos más en la verdad. Pero si resultara que nuestra investigación nos demostrara que estábamos equivocados en algo, gloria a Dios por salir del error. El problema es cuando no se hace la examinación, la investigación. Podemos perpetuar un error. Cada cristiano está en el deber, en la obligación de estudiar y analizar por sí mismo las escrituras. Hermanos míos, esta es mi lucha. Ese es mi esmero. Ese es mi deseo para con todos. Cuando me invitan a enseñar, alguno dirá, uy, el hermano Germán se vuelve cansón con esta clase de temas. Es mi anhelo que cada cristiano despierte en su ser el deseo, que sienta la responsabilidad, el deber de estudiar por sí mismo y que no dependamos de interpretaciones externas, sino que comprobemos por nosotros mismos con las escrituras y sondiemos la verdad. Si a la final el resultado es lo que hemos aprendido, gloria a Dios. Y si no, también gloria a Dios porque abrimos los ojos y nos corregimos. Y ese es el proceso de crecimiento en el que estamos todos involucrados, comenzando por este que expone, que habla, que enseña. Tenemos que sacar nuestras propias conclusiones a la luz de lo que el Espíritu Santo ha revelado en las Escrituras y para mantener la unidad y no dividirnos a la menor discrepancia en algún asunto doctrinal, debemos reconocer que cada cristiano está en un proceso de formación y crecimiento, donde constantemente va a estar ahondando y examinando diferentes temas bíblicos. Y hermanos, y lo mejor de todo es que Dios nos da el tiempo necesario para estudiar, Dios nos ayuda a crecer y Dios nos va a perfeccionar hasta el día final. En Filipenses capítulo 1 del 4 al 6 se dice, Pablo decía a los filipenses que siempre los tenía en cuenta en todas sus oraciones. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y mire lo que dice, estando persuadido de esto. ¿Y qué declara? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Iniciamos un recorrido en la fe imperfecto, no conocemos muchas cosas, muchas verdades de la Biblia son ajenas a nosotros, novedosas, desconocidas. Iniciamos un proceso en donde vamos aprendiendo muchas cosas y los que se esmeran por enseñarnos también están en la misma situación. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que algo que se enseñe no sea verídico, que algo que se enseñe no esté al 100% exacto. Pero he ahí nuestra responsabilidad, reexaminarlo y confiar en Dios, en que Él comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar, la va a cumplir, la va a terminar hasta el día en que el Señor nos llame a cuentas. En el mismo libro, en la misma carta de Filipenses en el capítulo 3, Pablo decía incluso sobre sí mismo,
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aferrarme a asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Y en el verso 15 añadió, así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, los que ya han alcanzado cierto nivel de madurez, que sintamos lo mismo. Pero si otra cosa se llega a sentir o a interpretar, a creer, a entender, si hay una discrepancia, Dios nos va a ayudar. Dios lo va a revelar. Bueno, ya lo reveló, ya está escrito, pero a nosotros nos corresponde estudiarlo, indagarlo, reexaminarlo. Ese es el punto y ese es el proceso genuino en el que las iglesias deben estar. Si queremos ser verdaderos discípulos, mis amados hermanos, si queremos ser verdaderos discípulos, estudiantes íntegros, honestos de las escrituras, debemos evitar el conformismo en las enseñanzas. Debemos evitar que las clases bíblicas se vuelvan recitaciones de credos. Debemos evitar que las clases bíblicas no sean abiertas a la examinación. Tiene que haber el interés de hallar la verdad de las cosas. Consecuencias del conformismo en el estudio de la Biblia. Cuando evitamos reexaminar nuestras creencias por miedo a las consecuencias, ¿qué estamos sacrificando? Estamos sacrificando nuestra integridad intelectual. Dejamos de buscar la verdad honestamente para acomodarnos a lo que la mayoría siga. Y lo peor, podemos perpetuar errores de interpretación, doctrinas incorrectas, interpretaciones erradas que se transmiten de generación en generación sin su debida corrección. Ahora preguntémonos ya para culminar, ¿cómo enseñaba Jesús? Bueno, él es una excepción porque él es Dios y vino a declarar cosas que él iba a establecer como mandamientos con su autoridad divina. Aún así, siendo Dios, dio lugar a la reexaminación de lo que él decía, aún siendo Dios y aún declarando las cosas con su autoridad. Impresionante, ¿no? En los días de nuestro Señor Jesucristo, Judea, que era el lugar donde él se desenvolvió, se crió como judío, Israel, Judea, tenía varias escuelas de pensamiento dentro del judaísmo. Los grandes rabinos diferían en diversas interpretaciones basadas en la ley los unos de los otros. Había sectas como los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, cada una de estas con interpretaciones particulares de las escrituras, de la ley mosaica en particular. Y en medio de esa sociedad, nuestro Señor Jesucristo se desenvolvió, enseñó. Ahora, miren el estilo de enseñanza de él, porque es que sí, claro, él es Dios, declaraba las cosas y no nos quedaba sino obedecer, pero en el momento en que enseñó también dio lugar a que se razonara, se preguntara. Mateo capítulo 16 del 13 al 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Vean la pregunta que les hace. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen de mí? Y entonces empezaron unos a responder. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntaba a ellos, ¿y ustedes qué? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Jesús quería saber la opinión de ellos. Ahora, él siendo Dios omnisciente lo sabía todo, ¿no? Pero esto nos demuestra un método de enseñanza, hermanos, que debe prevalecer hoy día en las iglesias. Incluso, miren las declaraciones que hacía Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Ustedes no creen que Jesús, siendo Dios mismo, podría haber dicho otra cosa? Haber dicho, soy Dios, y el que no crea ya en lo que yo digo, le hago caer fuego del cielo y solo voy a dejar existiendo en este mundo los buenos y a los malos los voy. Él podría, él es Dios.
pero dio libertad a los hombres de usar su raciocinio, su intelecto, su mente, para que encuentren la verdad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ese conocerá, implica examen, estudio, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A sus discípulos antes de partir, antes de ser crucificado, les decía, aún tengo muchas cosas que decirles, que enseñarles. Pero ahora, en este momento en que estoy con ustedes, ustedes no las pueden sobrellevar, no las pueden entender. Y si se las predico, no me las van a aceptar. Eso, vea, Jesús abría su mente y la mente de sus discípulos a la posibilidad de que habían cosas duras para enseñar y que no estaban en la capacidad sus discípulos de recibirlas en ese ahora, en ese momento. Se las reveló después que ya eran capaces de sobrellevarlas, pero en ese instante no. Pero esto nos deja abierta la idea de que el ser discípulo requiere, hermanos, un corazón abierto a la reinvestigación de las cosas. ¿Qué cosas no podrían sobrellevar los discípulos en ese momento en que les decía? A mí se me viene a la mente el hecho de que los gentiles fueran parte del reino. Para un judío en su mente eso era inaceptable. Que un gentil parte del reino, ¿cómo así? El reino es solo para los judíos. Entonces, claro, imagínense en donde Jesús les hubiese dicho a sus discípulos, no, los gentiles también van a ser parte del reino. Peor, donde Jesús les dijera, y cómo les parece que cuando ya esté establecido mi reino, los judíos y los gentiles, hombres y mujeres, se van a poder casar el uno, porque allá Pablo en 1 Corintios 7 habla el hombre creyente que tiene mujer incrédula. Ahora imagínense el hombre judío que tiene esposa gentil. Eso en la cabeza de un discípulo de Jesús en ese ahora de él, en los días de su ministerio, era imposible, no las iban a poder sobrellevar. Pero Jesús dejó esa labor para el Espíritu Santo que después les fue aclarando las cosas. Ahora, observen, incluso desde niño, desde la infancia de nuestro Señor, dice en Lucas 2 del 46 al 47, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, él se perdió, sentado en medio de los doctores de la ley, y mire, oyéndoles, pero también preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Pero ¿cómo era el método de él? Él era Dios ahí, él cuando era niño era Dios, claro que sí. Y él podía hacer milagros en ese momento y decir, soy Dios y hacen caso a lo que digo y punto. Pero no, su método era oírlos, preguntarles. Esa fue la forma. Eso debemos hacer nosotros hoy día, mis amados hermanos. Jesús siendo niño mostró que el aprendizaje se da en el espacio del diálogo, de las preguntas, del intercambio profundo, no de declaraciones absolutistas, aunque él sí tuvo la autoridad como Dios de hacerlo. Aún así, en varias ocasiones enseñó de esta forma, con mente abierta y con la oportunidad de preguntar, comentar e incluso contradecir. El apóstol Pablo también, ¿cómo enseñaba Pablo? Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y no vemos a Pablo diciéndoles, no, yo soy apóstol, entonces lo que yo acabo de decir ustedes lo tienen que creer y si no, les corto la comunión o digo que ustedes no son cristianos. Él dejaba que los de Berea miraran las escrituras y comprobaran por su propia cuenta si las cosas que Pablo les enseñaba eran así o no, porque Dios respeta esa libertad, Dios da esa libertad. Pero cuando eso no ocurre, entonces no hay clase bíblica. ¿Qué hay ahí? Una recitación de un credo, una declaración de fe no diferente a las que el catolicismo y el protestantismo han hecho a lo largo de los siglos. Primera de Corintios 14, verso 29. Cuando hablaba del don de profecía en la carta a los Corintios,
Las instrucciones que daba el apóstol Pablo eran estas. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás, o sea, los miembros de la iglesia, juzguen. Ustedes no se han preguntado cómo así. ¿Por qué los demás pueden juzgar? Este juzgar es cuestionar. Este juzgar es indagar, dudar, mirar a ver si lo que dijeron los profetas es o no es cierto. Y Pablo está dando la libertad, no solo la libertad, porque se habla de modo imperativo, está dando la obligación a los cristianos de hacerlo. ¿Y quiénes eran los que estaban hablando? No eran nada sino los profetas, o sea, hombres a quienes Dios les había dado el don de profetizar. Aún así, siendo profetas, dijo, los demás juzguen. Para los que tengan dudas sobre si este juzguen significa lo que acabo de decir, los animo a que miren otras traducciones de la Biblia. La nueva traducción viviente dice, y que los demás evalúen lo que se dice, aunque fuera de los profetas, aunque fueran palabras de hombres inspirados. La versión Dios habla hoy vierte este texto así, y que los otros examinen lo que se haya dicho. Y me encanta esta traducción, la traducción en lenguaje actual. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Y ahí yo me pregunto, pero bueno, ¿quiénes eran los que hablaban? Profetas. Aún así, la instrucción de Pablo o del Espíritu Santo mejor es que se evalúe, que se juzgue, que se examine lo que se ha enseñado y que no se trague entero. Esto que indica que se hacían clases bíblicas, no recitaciones de credos. Esto es importante. Esta libertad la merece la iglesia actual, la cristiandad actual. Preguntas para finalizar. ¿Queremos clases? ¿Queremos estudios bíblicos? ¿O queremos monólogos o recitaciones de un credo? Hay diferencias trazadas en estas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, la clase. ¿Qué debe ser una clase bíblica, mis amados hermanos? La clase debe ser una guía. El que predica debe estar es guiando, pero no imponiendo, guiando. En cambio, el que recita un credo, el credo tiene tinte de autoridad incuestionable y a la vez se cierra el permiso para que la persona razone. No dejan razonar a las personas. ¿Por qué? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra, cómo se alcanza esto? ¿Cómo se cierra el permiso para razonar? Bueno, es sutil la forma en que se hace. Generalmente se impone a través del miedo infundado. Te vas para el infierno si no crees como yo lo digo. Y etiquetando mal a los que discrepen. Ah, es que es un hereje, falso maestro, falso hermano, apóstata. Ah, tú piensas como los sectarios piensan. Empiezan con las etiquetas, las malas representaciones, solo porque no quieren que se discrepe con lo que están enseñando. No dan permiso a la duda, a la examinación. Eso es la diferencia entre una clase bíblica y la recitación de un credo. En una clase bíblica, ¿qué debe ocurrir? Debe haber libertad para preguntar, analizar y opinar lo que se expone. Pero en la recitación de un credo, lo único que ocurre es que la persona escucha, memoriza y repite sin cuestionar. En la clase bíblica, las dudas de los oyentes se valoran como parte del proceso de crecimiento de cada uno, se deben valorar. Por más insignificantes que parezcan, se debe valorar la participación de cada miembro y sus dudas. Pero en la recitación del credo se toman como esas dudas se toman como una amenaza contra la hermandad, contra Dios, contra la iglesia en general y se mal representa la persona. Ah, es que esas dudas las tienes porque como él no está bien con Dios, él está mal, él está en pecado o es hereje o tiene falsa doctrina o tiene ideas chuecas, ya prejuzgamos que el equivocado es la persona que participa y manifiesta su duda. Cuando se dan clases bíblicas, mis hermanos, al final lo que se logra es formar discípulos. Pero cuando se recitan credos,
lo que se logra es formar esclavos religiosos. Ahí está la diferencia trazada. Pablo dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, nuestro discipulado es de entendimiento. ¿Para qué? Para que corroboremos, para que comprobemos, y esto requiere examinación, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si quisiésemos resumir todo lo que he dicho, hermanos, Pablo lo hizo, el Espíritu de Dios lo hizo en Primera de Tesalonicenses 5:21 diciendo, examinarlo todo, retén lo bueno, examínalo todo. Hermanos, es más, para cumplir el gran mandamiento de Dios, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Mírenlo, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, pero miren, y con toda tu mente. ¿Qué implica esto? ¿Cómo cumplir este gran mandamiento? ¿Qué es amar a Dios con toda la mente? No es meramente pensar en Él, es seguirlo con raciocinio, hasta el culto. El texto que leímos ahorita, Romanos 12:1, dice culto racional, porque viene del intelecto, de la razón, no meramente del fanatismo. Quiero culminar con una anécdota, no mía, sino de la historia. Un hombre llamado William Tyndall, que murió en 1536. Bueno, ¿quién fue William Tyndall? Yo los animo a todos a que busquen por Google quién fue este hombre. Les resumo la historia aquí. Fue un erudito inglés, maestro en griego y hebreo, decidido a traducir la Biblia al inglés, pero ¿de dónde? Desde los textos originales. Claro, en ese tiempo de las cruzadas, la Inquisición y la Reforma Protestante, este hombre por querer hacer eso fue perseguido porque en su tiempo la Iglesia Católica prohibía traducciones no autorizadas de la Biblia. Solo el clero podía interpretarla. Tyndall creía que todos debían tener acceso a la escritura. Incluso miren lo que le dijo a un sacerdote católico en su tiempo. Mire, esto se lo dijo fuerte lo que le dijo, haré que el joven que trabaja en el arado sepa más de la escritura que tú, porque él tenía el interés en que todos fueran beneficiados con su trabajo de traducir. Es que no dejaban leer la Biblia y este hombre la tradujo de los manuscritos griegos y hebreos al inglés para que la audiencia de habla inglesa tuviera un ejemplar de la Biblia y pudiera leerla. Y por eso fue perseguido. Tradujo el Nuevo Testamento completo en 1526 y partes del Antiguo Testamento al inglés moderno desde los originales griego y hebreo. ¿Qué le pasó? Fue traicionado, arrestado y condenado por herejía, solo por traducir. En 1536 fue estrangulado y quemado en la hoguera en Flandes, Bélgica. Su legado, resulta que su traducción sigue siendo hasta el día de hoy la base para más del 80% del Nuevo Testamento moderno. Y es la Biblia, dio como base la Biblia del Rey Jacobo o la famosa versión King James de la Biblia en habla inglesa. Clase bíblica o recitación de un credo. Estamos formando mentes, mis hermanos, que amen a Dios con todo su entendimiento, con toda su mente, o solo adoctrinando para que repitan lo que nosotros repetimos, sin pensarlo y meditarlo antes. Una clase bíblica, mis amados hermanos, debe ser un taller del pensamiento de cada uno, no una fábrica de dogmas. Jesús no formó robots programados para pensar y decir lo mismo. Formó discípulos que bajo su libre voluntad o albedrío le sigan de corazón, voluntariamente, con raciocinio, con su mente, con discernimiento. Y eso es lo que hasta el son de hoy
el Señor sigue pidiendo de nosotros. Este servidor que les habla y que comprende esto, por eso se toma el tiempo al final de cada clase para darle espacio a su audiencia a que haga preguntas, comentarios e incluso cuestionen lo que se ha enseñado, no importando el tiempo que se demande. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor Todopoderoso les continúe bendiciendo.